Y ahí está. Ese es como el tiempo. Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta oportunidad. Agradecemos a nuestro Padre Celestial esta oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí dando ese adoctrinamiento que la codificación espírita que nos estableció a través de todas las obras literarias, nuestro hermano Allan Kardec, en esta oportunidad tenemos el gusto y el agrado de poder disertar el tema, la responsabilidad de los educadores. Cabe mencionar, mis hermanos, que este tema va enfocado y va dándole continuidad al ciclo de conferencias que tenemos a bien darles para concientizar el conocimiento y la educación que cada uno de nosotros debe adquirir para analizar a profundidad cada uno de los estudios que la doctrina espírita nos establece. Para mí es un gusto darle la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Fernando Bravo, quien hoy será nuestro expositor de este tema, la responsabilidad de los educadores. Fernando, buenas noches, bienvenido a esta transmisión. Gracias, hermano Marvin. Buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos ven a través de las redes sociales y a través de esta bella plataforma de, eh, de la Escuelita Luz y Caridad. Quiero comenzar agradeciendo la invitación y sobre todo pues agradecer la oportunidad a los hermanos espirituales y a nuestros protectores, también a los guías espirituales de la Escuelita Luz y Caridad que nos permiten el día de hoy estar en, en sus hogares. Eh, Vamos a iniciar con un tema acerca de la responsabilidad de los educadores en torno a la doctrina espírita. Y realmente es un tema en el cual muchas veces me nos ponemos a pensar o realmente viene a nuestra mente, ¿será el proceso educativo formal que deben de tener los niños y niñas eh, relacionado al espiritismo? ¿Será la pedagogía, la ciencia que nos ayuda a hacer todos los procesos cognitivos y educativos de los niños? ¿Es de eso lo que vamos a hablar? ¿Qué es realmente ser educador de la doctrina espírita o es una mezcla entre ambos? Realmente es un tema sumamente vasto, ya que la misma pedagogía nos ayuda a hacer los procesos de aprendizaje y lo que vamos a tratar el día de hoy es determinar y discernir realmente cómo es el proceso educativo en la doctrina espírita y cómo los educadores realmente juegan un papel sumamente importante en todo este aspecto. Entonces, para comenzar, vamos a decir que la educación espírita tiene como objetivo principal la emancipación del ser humano, basada en la percepción y comprensión de su propia naturaleza espiritual. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir que realmente existe una educación espírita que va acompañada por la educación formal que tenemos como sociedad y de eso vamos a hablar más adelante. Pero si lo vemos desde el punto de vista espírita, el espiritismo tiene en su haber que nosotros tengamos esa emancipación, o sea, ese despertar, ese crecimiento, el prosperar, ¿verdad? El prosperar desde adentro como seres humanos, ¿verdad? Como seres humanos basados en la propia naturaleza espiritual. Entonces eso quiere decir que a través de la naturaleza espiritual, a través de su comprensión, a través de su percepción, a través de el proceso de conocimiento espiritual, nosotros vamos a poder
realizar esa emancipación, ese crecimiento. Es una tarea realmente muy ardua y una tarea sumamente especial en los educadores espíritas o los educadores espirituales. Es una tarea muy ardua porque en ellos reside el devolver al ser humano su propia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a través de que nosotros, como educadores, como divulgadores de la doctrina espírita, tenemos bajo nuestros hombros, perdón, sobre nuestros hombros, la responsabilidad, o sea, bajo nuestra responsabilidad, el que nosotros podamos realmente ser auténticos en crear esa apertura mental al hombre de su propia conciencia. Porque todos tenemos esa conciencia, tenemos ese pilar que nos da criterio. Muchas cosas se dicen a través de que si la educación espírita debería de estar a la par de la educación formal o inclusive se dice que cuando nosotros tenemos una religión, una creencia o una filosofía, nosotros no se la vamos a pasar a nuestros hijos porque les vamos a hacer o les vamos a dar un libre albedrío. Un libre albedrío que nos va a ayudar a tener un criterio futuro y pues que nosotros como padres decidamos que nuestros hijos puedan no seleccionar, sino puedan realmente eh, tener a su bien y su criterio la religión o la creencia que más se adecua. ¿Y por qué hablo de religión, de creencias, de educación? Porque la educación se da desde un principio, desde que somos niños, desde que estamos en un periodo educativo, nosotros comenzamos con ese aprendizaje. Y nosotros como padres que conocemos la doctrina espírita, nosotros automáticamente nos volvemos educadores espirituales. Y qué mejor que con los chiquitos de la casa, y no necesariamente tienen que ser nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos, nuestros primos o nuestros hermanos menores, que están en un proceso de aprendizaje formal según lo dicta la sociedad. Pero no solamente lo dicta la sociedad, la ciencia nos ha enseñado que los procesos cognitivos de desarrollo y de aprendizaje se dan a temprana edad. Entonces nosotros escuchamos mucho, ¿verdad? De que los padres hoy en día dicen tal vez, yo voy a dejar de que mi hijo decida qué es lo que quiere profesar. Yo les pregunto, ¿verdad? Si nuestro hijo estuviese enfermo, ¿no los padres se esfuerzan para, para que tomen los medicamentos o la medicina que les manda el médico? Si el hijo no quiere ir a la escuela, al colegio, al instituto, a la academia, nosotros también imponemos nuestra autoridad como padres porque realmente nosotros sabemos que yendo al centro educativo, nuestros hijos van a prosperar. Pero, ¿verdad? Entonces, cuando no creemos que nuestra filosofía y religión o lo que nosotros tenemos como creencia debería de ser un bálsamo de apoyo para nuestros hijos, ahí es donde nosotros ya vamos perdiendo nuestra carrera como educadores espirituales. Divaldo Pereira Franco nos cuenta que estas situaciones es lo mismo que espera que el hijo
se pueda contaminar de tétanos u otra enfermedad para que después vaya a aplicarle el remedio, aunque los padres sepan que realmente meterse un clavo, meterse una tachuela o algo oxidado pueda tener tétanos, ¿verdad? Nosotros prevenimos y enseñamos, es como la hornilla caliente, ¿verdad? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, no toques ahí porque te vas a quemar, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos, no vamos a ir corriendo después de haberse quemado a comprar la pomada de la campana para echarles, ¿verdad? No está en nuestro sistema. Primero, nosotros hacemos todo lo posible para que nuestros hijos también puedan aprender desde el hogar conforme también a su aprendizaje en la escuela. Y entonces, si nosotros estamos convencidos que el espiritismo es la tercera revelación y que el espiritismo es luz y una forma de vida que encamina hacia la moral y hacia la evolución espiritual, ¿por qué nosotros no vamos a enseñar eso? ¿Por qué nosotros no creamos esos nexos de mejora y apoyo hacia nuestros hijos? Entonces ahí es como padres también comenzamos el proceso educativo. Eso quiere decir que nosotros como padres damos a los hijos la mejor alimentación, la mejor ropa, el mejor colegio, según nuestras posibilidades. Y eso quiere decir de que nosotros como padres, como hermanos mayores, como hijos, como tíos también, o simplemente que estemos responsables de algún proceso de un aprendizaje, porque los aprendizajes no necesariamente también tienen que ser solamente con los pequeños, ¿verdad? El aprendizaje se da durante toda la vida. El ser humano es un ente y es un ser evolutivo y la evolución se da a través de la educación y el conocimiento. Pero entonces nos vamos a referir en esta terminología como los padres, ¿verdad? Eh, Cabe mencionar que debemos ofrecer a estos entes que se están educando lo mejor que exista para cuando sean adultos puedan tener opciones, ¿verdad? E inclusive las de orden religioso. Es necesario realmente motivar a nuestros hijos, mientras que son pequeños aún, a través de nuestros ejemplos y reflejar en sí mismo los comportamientos espíritas. Porque yo puedo decir de que tengo un excelente padre y ese excelente padre es un padre espírita. Y ese comportamiento y esa rectitud y ese bagaje que tiene se ha dado por el ejemplo. ¿Y qué mejor que comenzar desde el hogar con estos comportamientos espíritas? Esto sucede mucho también con todos los que hemos nacido en cuna espírita, como decimos, o con las personas que realmente conocieron el espiritismo desde mucho antes, ¿verdad? Que vemos que tenemos modelos dentro de dentro de nuestras mismas escuelas espíritas o centros espíritas, ¿verdad? Vemos reflejado en grandes medios o en grandes eh, conferencistas que tienen comportamientos espíritas notables y eso nos hace ser ejemplo para los demás. Y no solamente en el espiritismo lo vemos, podemos ver grandes líderes de paz, de equilibrio y no necesariamente religiosos que tienen comportamientos y ejemplificación que realmente inspiran hacia los demás.
Pero volviendo al tema de los que hemos nacido en cuna espírita, o mejor dicho, los que ya asistimos a los centros espíritas, a las casas espíritas, a las casas de oración, o como decimos nosotros, a nuestras queridas escuelitas, este, hay siempre un proceso de aprendizaje espírita, ¿verdad? Desde pequeño también nos, nos llevan, pero ¿qué es lo que sucede? Algunos espíritas, algunas personas que ya tienen el conocimiento, nos obligan a ir a esas escuelas espíritas, a ese proceso de evangelización, como nosotros le decimos en la doctrina espírita, pero en casa no hay una actitud espírita. El ejemplo de los padres espíritas en casa tiene efecto altamente convincente. ¿Qué quiere decir eso? Que los propios actos son el primer ejemplo y el primer aprendizaje de nuestros hijos. Y nosotros, que ya somos, porque ya nos dimos cuenta que somos educadores espíritas, cuando ya tenemos el conocimiento. Es muy importante que nosotros podamos determinar cuál va a ser ese proceso de aprendizaje para nuestros hijos. Cómo vamos a conllevar toda esa red cognitiva con cada uno de ellos. Y por eso vamos a hablar por qué es importante el educar. El educar o la educación en el espiritismo es el más valioso programa de asistencia que tiene la doctrina para el proceso del hombre, para el crecimiento y mejoramiento del hombre. La Escuela de Letras, nuestro mismo proceso educativo formal, debe continuar e instruyendo a cada uno de los seres o de los participantes a fin que la ciencia pueda ayudarnos a entender las colectividades generales de la vida. Sin embargo, nuestra educación filosófica, religiosa, debe de estimular la parte moral, la purificación moral, el criterio moral. De este modo, para que también como seres podamos tener nuestra percepción y nuestro libre albedrío de los altiplanos del amor, de la conciencia despierta y sobre todo ser vigilante ante los imperativos de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el educar y el proceso educativo debe de ser, por una parte, la ciencia, la parte científica, pero por el lado espírita es el lado moral, el lado filosófico. ¿Esto por qué? Esto porque hemos aprendido que en espiritismo uno complementa a otro. Marvin, no sé si quiere. En esto que estamos nosotros aquí interpretando y que Fernando nos está esclareciendo, nos damos cuenta, mis hermanos, que el educar propiamente es un don y una responsabilidad que se nos encomienda desde que nosotros decidimos retornar al plano material. Pero cabe mencionar que de los que tenemos el agrado y el conocimiento de la doctrina espírita propiamente, debemos nosotros de concientizar y tener ese equilibrio que Fernando nos acaba de esclarecer, tanto el lado de la ciencia como el lado moral, porque eso es lo que en muchas situaciones el conocimiento lo adquirimos, pero no lo compartimos. Y algo que se genera mucha discrepancia es que al momento de tener ese conocimiento, tampoco lo ponemos en práctica.
Entonces, esa parte en la cual nos dice que es a través de la educación que el espiritismo desarrolla su más valioso programa de asistencia educativa al hombre, es ahí en donde nos hace ese llamado a la conciencia de tener esas bases de la educación que propiamente la doctrina espírita nos refleja y nos establece a través de su codificación del estudio profundizado mismo. Gracias, Marvin. Correcto. Y qué mejor que saber que nuestro gran codificador, Allan Kardec, fue docente y por algo la espiritualidad y alineó para la encarnación de él para que pudiera ser una codificación basada en los procesos cognitivos y en los procesos educativos, porque el espiritismo es educación. Entonces el mismo espiritismo que está fomentado en ciencia, filosofía y podemos mencionar religión, digamos los tres pilares, uno complementa al otro. Y es por eso que el sistema de educar o por qué educar conjuntamente con un proceso formal educativo para la vida, para la ciencia, el espiritismo se vuelve esencial. E inclusive podemos entender mejor el espiritismo. Entonces, dicho esto, alineando la sabiduría y el amor, vamos a alcanzar el equilibrio en nuestra faena educativa. Eso es complementar uno con el otro. Es que eduquemos al hombre y tendremos una tierra verdaderamente transformada y feliz. La felicidad para mí es un bienestar, es un estado de la misma conciencia, es un estado del mismo proceso del ser humano en el cual por el mismo criterio, por la misma sabiduría y por su mismo proceso de bienaventuranza, hace correctamente sus acciones. Hace acciones que ha aprendido durante su vida, en las cuales sabe que va a tener los mejores resultados. Entonces, realmente tenemos que tener mucho optimismo, mucho júbilo, mucha alegría al momento de la difusión de la doctrina espírita, porque cada vez más esas aspiraciones de evangelización o de transformación o de procesos educativos espíritas, vamos a llegar a alcanzar muchas más personas, vamos a alcanzar muchos más procesos de aprendizaje espírita que realmente va a ser significativa para el porvenir, inclusive de nuestra misma sociedad. Yo recuerdo muy bien que en algún momento alguien me mencionaba, es que hablamos mucho de espiritismo y no hay mucha gente convirtiéndose al espiritismo. El espiritismo no busca que usted se convierta, porque el convertirme o el transformarme o el cambiar al espiritismo no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Lo que le sirve es a usted el cambio moral y el criterio que usted va a tener frente a la vida. Porque nosotros somos como focos receptores, y me gusta utilizar la metáfora de foco, porque nosotros somos focos receptores que al mismo tiempo alumbramos. O sea, que damos esa misma energía, damos esa misma eh, esa misma recepción que vayamos a tener. Entonces, si nuestra recepción, y no importa que yo me diga que yo sea espírita y que vaya y que asista y ahora de forma virtual no me pierdo las charlas de la escuelita porque yo ya soy espírita, pero si no recibo bien, no voy a iluminar correctamente.
Mientras que, mis hermanos, hay personas que no necesariamente se encasillan y dicen que son de una religión, pero sus acciones y su conducta moral es mucho más ejemplar que cualquiera que nos podemos llamar espírita. Por eso es que la difusión del espiritismo, del movimiento espiritista, es sumamente importante y ahí es donde jugamos un papel de educadores en todo este proceso. Entonces, maestros y educadores, preceptores y padres colaboramos todos juntos en medio a las esperanzas de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a formar esfuerzos en favor de que nuestros niños y jóvenes entiendan y puedan llegar a aproximarse a la intención de nuestro Maestro Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tiempo que es idóneo, que es en la niñez y en la juventud, los chiquitos puedan entender estas nuevas ideas y tengan una absorción de criterio, porque el ser humano ya es consciente, y aún más cuando viene de reencarnaciones pasadas. De encarnaciones pasadas, ya cuando viene a encarnar a esta, el espíritu, claro que trae su bagaje espiritual de vidas pasadas, pero obviamente como eh, lo hemos estudiado y nos lo explican nuestros hermanos espirituales, no podemos tener conciencia porque de lo contrario no vamos a poder lograr cumplir nuestras misiones, ¿verdad? Pero todo ese bagaje espiritual que tenemos va a volverse consciente nuevamente y la tarea de educación del hombre, que es dentro de su infancia y juventud, va a ser mucho más apreciada, va a ser mejor desarrollada y sobre todo nos va a dar un equilibrio de bienestar y de prosperidad para ese ser humano que estamos educando. La madurez también, cuando vamos a ver qué es lo que ha pasado con estos niños que hemos educado bajo las mismas percepciones y sobre, sobre esta noble intención, ¿verdad? Vamos a ver que la madurez de estas personas se van a ver sumadas a sus experiencias adquiridas y ahí es donde van a encontrar la semilla florecer, ¿verdad? La semilla que nosotros vimos en su momento cuando eran niños, cuando eran jóvenes, vamos a encontrar el resultado de ese proceso. Pero para que este o esta semilla pueda ser gratificante, es necesario que nosotros, como educadores de la doctrina espírita, tengamos en cuenta, uno, que estudiemos la doctrina realmente. Realmente convencernos de que cada tema que hablamos, de cada tema que nosotros pues vamos a discernir o vamos a ejemplificar, realmente tengamos las bases necesarias y podamos seguir investigando y realmente llegando a la convivencia que tenemos en el hogar, ¿verdad? Entonces, las convicciones son realmente necesarias a través del estudio. No vamos a poder lograr convencernos a nosotros mismos si nosotros no estudiamos y no ejemplificamos la doctrina espírita. También es necesario que tengamos coraje, paciencia y fe. Y esto es algo muy interesante. Que nos armemos mucho de ese coraje, de la decisión, de la paciencia, el optimismo, la esperanza, la fe,
para que realmente ese intercambio de experiencias se vaya comprometiendo y comprobando a través de nuestro proceso educativo. No todos los hijos están, y qué bonito se escucha cuando lo vemos en una conferencia, ¿verdad? Que todos nuestros hijos van a ir a la escuela espírita o se van a asistir, ¿verdad? O van a agarrar el libro de los espíritus y van a saber las 1018 preguntas que tiene el libro de pe a pa, cuando ni siquiera van a entender el lenguaje o la sintaxis que utilizaron hace más de 150 años. Y para muestra un botón. ¿Quién entiende la Biblia de primas a primeras? Si usted me dice que yo, lo felicito, tiene un acervo y un léxico sumamente amplio. Pero hoy por hoy, esa literatura, ese léxico y esa forma de hablar y de escribir no es la misma. Ya pasaron más de 2000 años, ya vamos por el 2021. 2021 que sucedieron, que vino o que podemos cronometrar la venida de nuestro Maestro Jesús, y bueno, y después que existieron la escritura por parte de los apóstoles y ahí que le quitaron algún evangelio, ¿verdad? No está el evangelio de María Magdalena, alguien que estuvo muy cerca de nuestro Maestro Jesús y la forma en que se redactó y que se hizo ya no está acorde a las necesidades y la realidad del ser humano de hoy. E inclusive, y por eso es de que tenemos que estudiar la doctrina espírita, porque ya ni siquiera el vocabulario que utilizábamos hace 25, 30 o 40 años es el mismo de hoy en día. Entonces, tenemos que tener coraje, tenemos que tener paciencia y tenemos que encontrar nuevas formas de aprendizaje a través de las nuevas necesidades de nuestros más pequeños para que esos ejemplos que dejó Jesús, nuestro Maestro Jesús, puedan ser visualizados de una mejor forma. Y también la otra parte es que no podemos descuidar el pedagógico, ¿verdad? Que tienen que ver con todas esas didácticas o las formas de enseñanza. También existe un suelo fértil, pero no centramos en el momento correcto, la semilla correcta, que le ponemos el amor, la dedicación, el abono a esa semilla, pues de nada sirve de que nosotros tengamos lo mejor, porque no va a florecer. Las habilidades y los métodos y técnicas de enseñanza tienen que ir acorde también a las personas, a nuestros niños y jóvenes que puedan relacionarse, puedan contemplar la planificación de lo que nosotros hacemos. Y por último, es que no nos podemos estacionar en las experiencias alcanzadas. Siempre tenemos que aspirar a más. El educador espírita tiene que ser consciente, ¿verdad?, de que nuestro aprendizaje tiene que ser evolutivo. Primero, no vamos a juzgar, obviamente, no vamos a esperar hasta a que el educador espírita sepa todo, pero por el contrario, vamos a tener la certeza que la renovación de investigaciones, que el avanzar del tiempo, que nuevos cursos, que nueva información, que nuevas psicografías, que nuevas comunicaciones espirituales están promoviendo a mayor escala la educación. Los padres espíritas tenemos que tener siempre presente que la evangelización de nuestros hijos son una misión educativa de la misma familia.
Y entonces, si nosotros como educadores espíritas dentro de nuestro hogar vamos hacia el crecimiento, hacia la investigación y hacia promover también el ir conociendo más, ese debe de ser uno de los motores del proceso de evangelización espírita. No basta con que solo nuestros hijos o eh, nuestros chiquitos, ¿verdad? Nuestros pequeños se estacionen en que ya conocen qué es la doctrina espírita, ya saben la relación de Jesús, de nuestro Maestro Jesús. Y me recuerdo muy bien de una canción, no voy a hacer más ninguna confusión, porque Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano, ¿verdad? Y entonces esa era una canción que cantábamos en la escuela espírita cuando yo estaba en el grupo de niños, nosotros le llamamos el grupo de niños, que era el proceso de evangelización en la escuelita. Pero no nos vamos a quedar solamente con eso, ¿verdad? Eh, no nos vamos a quedar solamente con que ya mi hijo sabe que Dios no es Jesús, como lo dictan las demás religiones, y ya con eso me voy a quedar. No, vamos a seguir y vamos a seguir el aprendizaje, el sembrar esa semilla del conocimiento y de pues del buscar mayor información, ¿verdad? Entonces, también necesito saber cuáles son los requisitos previos para educar. El proceso educativo espírita tiene que tener como base el amor. ¿Cómo así el amor, Fernando? ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué vamos a hablar de amor si la educación es algo que cuando muchos bueno, puedo decir de mi generación, cuando hablábamos de educación era tener la regla y tener todas las normas previstas, ¿verdad? Era una educación formal sumamente y extremadamente muy exigente, pero en el proceso educativo espírita, la base es el amor. Porque el educar es una tarea que se hace con amor. El amor se aprende. El amor es la condición más importante que existe en nuestro hogar. Que es que, y tenemos también esta frase muy común en nuestras generaciones. Es que a mí mi papá nunca me dio un beso. A mí mi mamá nos educó con chicote de caballo, dirían por ahí, ¿verdad? Nos hincaban en maíz o teníamos un sinfín de situaciones, ¿verdad? De que la educación era sumamente estricta. Y entonces como yo no aprendí a que me dieran un beso, un abrazo, yo no sé qué es eso, yo no voy a hacer así con mis hijos. El sistema de educación y lo que acabamos de ver anteriormente, que el sistema educativo es evolución, el sistema educativo también es desaprender y aprender nuevamente. No existe un sistema educativo si no hay un desaprendizaje primero. Y ese desaprendizaje, por ejemplo, puede ser con que desaprendamos esas malas técnicas y aprendamos del amor. Marvin, no sé si usted se recuerda de alguna situación en particular. Sí, propiamente una de las partes que nos llama mucho la atención con el tema del amor es lo que nos vino a enseñar Jesús. Propiamente Él nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús es considerado un educador, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Él a través de la evangelización que Él mismo daba sus conferencias en ese entonces, daba el adoctrinamiento y no solamente decía amén y ahí se quedó, sino que él mismo nos enseñó a través de la ejemplificación del amor propiamente, perdonando, teniendo indulgencia con los demás, teniendo esa benevolencia, es la parte fundamental con el amor que cada uno de nosotros ya trae
y que va a ir uno desenvolviéndose a través del entorno que nos van a rodear. Sin embargo, el amor propiamente nos establece y es la parte esencial para el mejoramiento, no solamente de los educadores, sino que los que reciben la educación propiamente. Sin embargo, son cuestiones que dentro de nuestro aprendizaje día con día, tanto desde el punto de vista moral, nos enseña el cómo nosotros debemos de sentir propiamente las cátedras, las enseñanzas que nosotros vayamos a decir. Porque sin amor, mis hermanos, es como que yo les diga, mira, lean y punto, pero no voy a tener esa empatía, ese sentimiento hacia la convicción que se le puede suceder cuando esta persona o estos hermanos espirituales tengan esa necesidad de el conocimiento como tal. Sí, perfecto. Algo que dijo Marvin muy cierto es el, el hecho de que nuestro Maestro Jesús de Nazaret es el Maestro de Maestros, ¿verdad? Y Él enseñó a través del amor. Y por eso es de que hablamos tanto del amor en el espiritismo. Y por eso les digo, el amor tiene que ser el primer requisito para el proceso educativo. Y el proceso educativo no existe si no hay desaprendizaje de las malas situaciones. Como requisito también nosotros como espíritas también pues nosotros apoyamos todo el sistema del estudio sistematizado de la doctrina espírita, tanto para jóvenes como para adultos, y por eso digo de los desaprendizajes, porque es muy importante que llevemos todo el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Tal vez es un tema que podamos ver posteriormente. Otro requisito es el conocimiento doctrinario. Nosotros como educadores vamos a orientar en el conocimiento espírita. Por lo tanto, debemos conocer muy bien la doctrina. Tenemos que estudiar por eso me gusta a mí decir que el espiritismo es un estilo de vida. Uno siempre está al tanto, uno está investigando, uno está conociendo y uno tiene que tener los fundamentos para saber compartir. El esfuerzo individual de cada uno debe de estar encaminado a la búsqueda del conocimiento y obviamente pues a través o el refuerzo en nuestros centros espíritas, en nuestras escuelitas, en nuestras casas de oración, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar mucho más conocimiento doctrinario. También como educadores tenemos que ejemplificar, vivir. Tenemos que luchar por esas vivencias que nos ha enseñado nuestro Maestro Jesús de Nazaret. El ejemplo es el mejor argumento que podemos tener. Muchos enseñamos en nuestros hogares, ¿verdad? Hacé lo que te digo porque yo lo digo, pero no lo hago. No tomes. Ah, pero ahí estoy yo todos los viernes. Ah, es que es después de la mejenga, iba a decir, ya estoy bien tico. ¿Es después de la chamusca, dirían en Guatemala, o es después del partidito que nos juntamos con los amigos? Aquí le decimos la mejenga, ¿verdad? Después de la mejenga nosotros nos vamos a echar pues un par de frías, ¿verdad? Ah, pero como ya llego yo a la casa y le digo a mis hijos, ustedes no deberían de tomar. ¿Realmente eso es lo que nosotros queremos? Y esa es una ejemplificación muy fácil, ¿verdad? Esa es una ejemplificación muy común, o inclusive si ustedes se dan cuenta, hace un par de años era típico. Eso ha mermado y la sociedad ha cambiado. Más ahora, con toda esta situación pandémica que tenemos, hablamos de no juzgar. No sé si han visto que está muy de moda, ¿verdad? El que juzguemos físicos, que está muy gorda, que está muy flaca, que se viste así, que se viste allá. Mira lo que publica en Facebook. Mira, ella ya casi no sale nada, sin nada ahí en las fotografías que publica.
¿Ustedes creen que eso es correcto? Pensemos un poco, porque nosotros estamos argumentando en el espiritismo que no debemos de juzgar, que Jesús nos lo dio en muchas enseñanzas, ¿verdad? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Ay, no, pero yo lo que estoy diciendo es de esas fotografías que publican en Facebook. No es lo mismo que nosotros veamos el error en otras personas. Esas son las ejemplificaciones. Por eso, como espíritas, nuestro rol educativo va mucho más allá y requiere de mucho más esfuerzo. Muy popularmente está en que regrese la pena de muerte para todos esos violadores, para todos los asaltantes, para todo. Y a mí me ponen entredicho, ¿verdad? ¿Vos no te enojarías si fulanito o sultanito le hace algo a tu familia? Sí, claro que sí, como humano voy a tener sentimientos. Y ahí está la diferencia con el espiritismo, porque el espiritismo es una ciencia pacificadora y no es pacificadora en el sentido de que les traigo paz, les traigo amor para toda la sociedad, es pacificadora para mí mismo. La ley de causa y efecto. También dentro de nuestros requisitos para educar es que nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros como docentes, como educadores, estamos convencidos que este proceso existe y que estamos generando cambios futuros que necesiten acciones el día de hoy para que podamos cosechar mañana. Tenemos que tener sumo entusiasmo. El educador, la persona que educa y nosotros como entes repercutores del espiritismo tenemos que estar involucrados con esa emoción, ese entusiasmo en cada mirada, en cada palabra, en cada acción que vemos. Y también tenemos que tener flexibilidad y receptividad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que estar abiertos siempre a nuevos conocimientos, aceptar las evaluaciones de la tarea. No siempre nosotros vamos a tener todo el conocimiento o todas las metodologías correctas. También es necesario que busquemos continuamente la perfección. No la perfección exacta, sino el perfeccionarnos, el tener esos roles e ir buscando el mejoramiento. Y no necesariamente todo va a estar en la doctrina también. Vamos a ver de que otras formas de aprendizaje se dan conociendo otras culturas, otras filosofías, otras ciencias y otras formas de aprendizaje. Lo invito a que lea el Corán y encuentre información y mensajes sumamente valiosos que usted va a decir, correcto, esto lo tomo y esto lo puedo enseñar, porque yo sé que este ejemplo nos va a ayudar a tener una mejor percepción de lo que estamos buscando. Tenemos que saber metodologías, tenemos que saber de metodologías. ¿Y cómo voy a saber de metodologías? Conozca a quien está educando. Si es a mi familia, usted conoce muy bien a su familia. Yo creo que sí. Muchas madres y padres, porque ahora ya no me gusta utilizar una referencia de género porque nuestro mundo ha cambiado a tal punto que tenemos padres, madres, o tenemos la abuelita, tenemos la tía, tenemos la cuñada, el cuñado, el padrino, la madrina o el hermano de la mamá, del sobrino, del primo que se quedó a cargo de los chiquitos. Ya una familia, ya no es solamente papá, mamá e hijos. Nuestra diversidad
total, como sociedad ha cambiado, ha evolucionado y nosotros aún no la hemos querido ver. Entonces, por eso les digo, conozca metodologías, conozca a su familia. Nosotros sabemos que si para darle de comer cierto alimento a uno de nuestros chiquitos tenemos que ponerle el plato de forma diferente, esa es una forma, esa es una metodología. Una metodología es la vivencial. Vamos a respetar la madre naturaleza. Cuando hemos tomado a nuestros chiquitos y chiquitas para llevarlos al campo y enseñarles qué es la madre naturaleza y respetarla. Ah, no, nos vamos a la playa y hasta dejamos la basura ahí tirada. Esos son procesos educativos. Estamos respetando a la madre naturaleza como nos lo dicen en en la escuela espírita. Son esas pequeñas cosas. Otra metodología es saber hacer el evangelio en el hogar, creando una hora y un día específico siempre en nuestro hogar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y esa es otra metodología. Y ahí estamos poniendo disciplina también. Ve cómo se complementa la educación formal con la educación de valores y la educación espírita. También tenemos que evaluar, preguntémosle a nuestros hijos, a nuestros chiquitos, si lo que les hemos enseñado realmente ellos lo han asimilado. Pongámoslos a realmente ejemplificar qué es lo que han aprendido. Eso es algo sumamente importante. El evaluar que nuestro aprendizaje, ¿verdad?, está siendo asimilado. Y ahí nosotros vamos a ver la madurez de nuestros chiquitos. Yo en esa parte siempre me gusta destacar y agradecer la, la formación que tuve. A mí me gusta mucho contar acerca de mí porque prefiero hablar de mí y no hablar de los demás. Pero la educación que tuve muchos papás y tuve muchas mamás, gracias a Dios, pero mis padres me han inculcado una formación sumamente respetuosa. Pero tuve a mis abuelos, tuve a mis tíos y tías que ayudaron a mi proceso de aprendizaje, pero siempre sobre la doctrina espírita. Y algo que yo podía percibir desde pequeño era que me hablaban con léxico sumamente complejo, que gracias a mi abuelo que no era espírita, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que era el equilibrio. Mi papá me enseñaba, usted no sabe una palabra, va al diccionario, va a la enciclopedia, lo apunta, lo pone y usted va a ir a conocer aún más acerca de esa palabra que usted no conocía. Entonces, por un lado, mi otro abuelo me hablaba acerca del espiritismo con léxico sumamente complejo y, y mi otro abuelo que no era espírita, me enseñaba acerca de los procesos y metodologías formales. Pero el punto es que cuando nosotros abrimos nuestra mente al espiritismo, esa madurez llega mucho más rápido. Comprendemos la vida y creamos criterio moral para discernir desde muy pequeños. Entonces, nosotros como educadores tenemos una responsabilidad sumamente fuerte a la orientación de la transformación moral de nuestros chiquitos. El Evangelio según el Espiritismo nos dice en su capítulo 17, en el ítem 4, se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para domar sus malas inclinaciones. Hasta la fecha, uno, ya grande, claro, porque ya estamos pasaditos de edad, ya no somos unos niñatos, ya no estamos jovencitos. Todavía luchamos contra esa transformación moral, porque inclusive existen y siguen existiendo
esas malas inclinaciones. La educación moral para el hombre es desarrollar sus capacidades hasta la perfección. ¿Esto qué quiere decir? De que nuestro guía y modelo es nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, esa educación moral es la formación del hombre y tiene que ser enfocada hacia que la persona o el ser humano por sí mismo se dé cuenta esos equilibrios a través de la filosofía y a través del cambio y la transformación de la filosofía espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos en nuestra responsabilidad moral la formación del carácter, la potencialización de las virtudes del ser humano, la sensibilización de los sentimientos, el direccionamiento de la inteligencia hacia el bien y la construcción del hombre integral. Esa es nuestra responsabilidad como educadores. La educación formal existe, que es la que nosotros le vamos a seguir proporcionando a nuestros chiquitos, pero a través de la formación espírita, nosotros vamos a crear esa sensibilización de sentimientos, la formación de carácter, crear y formar el libre albedrío. A mí me gusta mucho una frase que hacen muchos padres. Yo ya te formé, yo ya te di, yo ya te di educación, vos haces lo que querrás. Cuando uno llega a los 18 años, ¿verdad? Entonces, esa debería de ser una de las mayores fuentes. Ya nos dio educación, ya nos vistió, ya nos hizo todo eso, sí, claro, pero es la educación moral. El objetivo de la educación moral es conducir al hombre a su perfeccionamiento, a su crecimiento total. Y por eso es de que es importante que esté la familia como primera escuela del hombre, porque ahí es donde la familia, y no me voy a referir a padres de familia, porque ya sabemos que padres de familia no necesariamente son padres biológicos, desde la abuelita, el tío, el cuñado, el primo, y cual sea el tipo de familia que tenga, es la primera escuela donde a través de los ejemplos vamos a estimular la formación del carácter y vamos a auxiliar el proceso de la construcción del ser y el proceso formal del conocimiento que ya vimos que era de índole científico. Entonces, en la escuela es donde se van estructurando los sentimientos de cada uno de los alumnos o del ser humano y que también trabaja la intuición del desarrollo y la inteligencia del ser humano, pero añadida al hogar o la familia. Luego también dentro de esta construcción de educación moral está la sociedad, que es responsable por crear oportunidades para facilitar la experiencia de la construcción del hombre integral y sobre todo la autoeducación, donde el hombre a partir de la intuición y de su potencial encontrará lo que es bueno y es malo. Esos ideales que Fernando nos está platicando nos ayudan a entender y a comprender la situación en la cual es responsabilidad de cada uno de los educadores. Cabe mencionar que en esta parte abordamos primero este tema, ya que la educación propiamente va a venir con base a una filosofía, con base a un modelo a seguir. En este caso, la doctrina espírita para ser dada a la humanidad debe de conllevar las bases que Fernando nos acaba de establecer. Y más que no nos acaba de establecer, nos acaba de aclarar y darlas a conocer, o más que todo para recordarlas
y ser la base fundamental de todos los educadores. Todos nosotros en algún momento hemos sido educadores. Existen educadores familiares, educadores de propiamente la doctrina espírita, educadores de materias intelectuales dentro de centros escolares. En fin, la educación siempre va a ir arraigada o en diferentes fases entre las cuales debe de conllevar las responsabilidades y los elementos que Fernando claramente nos ha establecido en esta charla. Gracias, Marvin. Sí, veo que ya estamos en tiempo y lo que nos dice Marvin es muy cierto. Eh, la visión espírita tiene bases y es por eso de que es tan linda y tan estructurada. Es una doctrina que no solamente hace las cosas por hacerlas. La doctrina espírita nos abre los ojos, la mente, los sentidos al conocimiento del infinito. Recuerdo que cuando leía La pluralidad de mundos en la literatura espírita encontrábamos que aún no estamos preparados terrenalmente y nosotros en estas encarnaciones para saber todo el conocimiento que tiene el universo. Pero sí podemos comenzar a prepararnos para saber. Y por eso, según la visión espírita, nuestro Maestro Jesús de Nazaret es el instructor, maestro y modelo para la perfección de la humanidad. Y Él debería de ser nuestro guía y modelo en nuestro hogar. Leamos las parábolas, leamos acerca de cómo Jesús hizo su paso en la tierra, interpretémosla, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros chiquitos, hablemos por qué Jesús hizo estas cosas. No fue porque Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, porque entonces voy a seguir pecando, porque de último yo solo voy a aceptar a Jesús y estaré salvo. No, mis hermanos, Jesús vino a enseñar el amor. Como docente, vino a enseñar el amor al prójimo. El prójimo no tiene ni altura, ni color, ni género, ni preferencia. Y ni siquiera el prójimo es el vecino. El prójimo está en nuestro hogar. Y qué mejor que haciendo la profesión que hizo Jesús, que fue ser maestro, que fue ser instructor, que fue ser docente, que fue ser un profesor. Y qué mejor que imitar a nuestro guía y maestro. Si hablaban de parábolas del mar, cuando estemos en un viaje en el mar, hablemos de eso. Si estamos en la naturaleza, hablemos cómo el espiritismo habla del respeto a la madre naturaleza. O cuando vamos a tomar nuestros alimentos, hablar de cómo la creación divina lo hace. E inclusive en la cotidianidad de nuestras vidas, siempre hay una oportunidad para seguir enseñando la doctrina de Jesús, que es el amor, y enseñar nuestra doctrina, que es el espiritismo. Así que, Marvin, le agradezco mucho el espacio y a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Agradecemos primero que nada a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar aquí con nosotros en esta oportunidad y nuevamente agradecido con el mundo espiritual que nos da la oportunidad de tener estas plataformas virtuales para continuar con esa divulgación de la doctrina espírita a pesar de las situaciones materiales y adversidades que existen en la actualidad. Nuevamente, Fernando, le agradezco infinitamente la oportunidad y el trabajo que hemos tenido en esta trayectoria a través de esas plataformas virtuales en las cuales continuamos, estamos convencidos y mantenemos esa responsabilidad que caracteriza a este centro espírita en dar esa divulgación de la doctrina espírita como luz
y Heliosofía, que así se denomina dicha institución. Mis hermanos, para el siguiente martes seguimos con el ciclo de conferencias en el cual tendremos a una hermana invitada internacional que nos disertará cuál es el impacto de la educación en la niñez. Claramente, Fernando nos dio la parte introductoria y, como comento, este ciclo de conferencias trata de abarcar cuál es ese ciclo de educación que conlleva la doctrina espírita. No solamente es llenarse del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía, debe de llevar acompañado esa moralidad que propiamente nos ha establecido en esta noche Fernando a través de su disertación en la cual le agradezco nuevamente ese cariño y ese afecto por compartirnos su conocimiento. Así es que Fernando, muy agradecido, no sé si tiene algún último saludo, algún último. No, solamente agradecer a todos su participación y pura vida a todos desde Costa Rica. Gracias, Fernando, y para cada uno de los hermanos, muy agradecidos y los esperamos para las siguientes transmisiones. La mejor de las noches para cada uno de ustedes.